Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Hemos ya adorado al Señor en su día, hemos orado, hemos intercedido y ya cada uno ha presentado su culto familiar delante del Señor. Ahora los quiero invitar a que consideremos el pasaje que tenemos para hoy, que es el capítulo completo de 9 del libro de Daniel. Y si no lo ha leído todavía en familia, por favor léalo, porque es de vital importancia que esté el pasaje en la mente, fresco, para poder ir revisándolo y ver cuál es la enseñanza del Señor para nosotros en estos días por medio del profeta Daniel. Los voy a invitar a que tengamos un momento de oración. Señor amado, te damos infinitas gracias por tu palabra que hemos podido leer, que hemos podido cantar, que hemos podido orar, Señor. Te rogamos en esta hora que tú nos ayudes, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder entenderla, Señor. Para entender estos difíciles pasajes proféticos que vemos aquí en el libro de Daniel. Ayúdanos, Señor, a estar atentos y abre nuestro corazón. En el nombre y por los méritos de Jesús oramos. Amén. Bien, recordemos que estamos trabajando el libro de Daniel de manera cronológica, no de manera canónica, digamos, como estaba organizado originalmente por Daniel. Fue una decisión que tomamos para poder ir viendo cómo era el desarrollo específico en términos de la cronología del libro. Entonces lo que vemos hoy día es la continuación del capítulo 5, cuando Belsasar es derrotado y llega Darío a ser el rey de los caldeos, rey de los babilonios. Como les avisamos, estamos leyendo el capítulo, vamos a considerar el capítulo 9 de Daniel, en la Reina Valera contemporánea. Entonces, vamos revisando el texto. Habla precisamente en el capítulo 1 sobre eso, y la localización está en el primer año del libro del profeta. El profeta Daniel está viviendo el primer año de Darío, hijo de Asuero. Cuando nosotros nos acercamos a este pasaje, debemos considerar lo siguiente. Mire, perdón, que esto se ve mal. Debemos considerar lo siguiente, que Daniel está recibiendo una revelación después de orar, ¿cierto? Y después de eso Daniel lo registra. Eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos que también considerar que Daniel está recibiendo ciertos datos numéricos. Y esos datos numéricos en la literatura apocalíptica, que es la literatura no de todo Daniel, sino de esta segunda parte, esta literatura apocalíptica nos da símbolos. ¿Por qué digo esto? Antes de entrar en la segunda parte de este sermón, todavía no entramos ni en la primera, pero quiero avisarlo, porque la clave hermenéutica, según mi opinión, y que la he formado con otras personas que son infinitamente más capaces en la interpretación bíblica, que el texto de lo que habla Daniel, en términos de los tiempos y de los números, son simbólicos. Entonces, podríamos nosotros ponernos a sacar cuentas, y ¿saben qué? Todos los que han sacado cuentas, las cuentas no dan. No podemos encajar específicamente todos los eventos. Entonces vamos a ver esto tal como hemos visto en Marcos capítulo 13 o Mateo 24, Lucas 21, el sermón escatológico de Jesús, que hay elementos de doble cumplimiento. O sea, se refiere a un evento y luego a otro. Ya vamos a entender aquello. Lo primero que vamos a ver hoy día es la oración de Daniel. Como decíamos, Daniel ora y estaba leyendo el rollo de Jeremías. Específicamente dice Daniel que se da cuenta de que el tiempo ya había pasado. En el 25 de Jeremías, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Escuchemos con atención. Toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años.
Cuando se cumplan los 70 años, castigaré por su maldad al rey de Babilonia, a esa nación y al país de los caldeos. Para siempre la convertiré en un desierto, palabra del Señor. Esta profecía se cumplió y se sigue cumpliendo. ¿En qué sentido? Jeremías anuncia que él está escribiendo, iniciando, poquito antes de iniciar el cautiverio. Es la profecía que les decía, oigan, nos van a venir a pegar, el Señor nos va a castigar porque no hemos respetado el pacto, y la gente no creía. Lo mismo le pasó, y por qué preguntaba tanto otros de los profetas menores. Al decir que toda la tierra quedará en ruinas, está hablando de la invasión de Nabucodonosor sobre Jerusalén, y eso se cumplió. Luego de eso, habían 70 años que debían pasar. Y según los cálculos de Daniel, ya habían pasado. Entonces, por eso él vuelve a leer la profecía de Jeremías, que seguramente ya la había leído, y en el capítulo 29, versículo 10, dice lo siguiente, también de Jeremías: así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Entonces Daniel lo que estaba esperando es que ya se cumpliera la profecía de volver a la tierra y de ser restaurados. En la mente de Daniel, lo que sucedía era que, y también porque obedecía al pensamiento y a la escatología del propio Antiguo Testamento, creían que una vez que viniera el Mesías, se iba a inaugurar inmediatamente el reino de Dios. No había un tiempo intermedio como el que estamos viviendo ahora. Entonces Daniel y muchos con él pensaban que al cumplimiento de este tiempo de regreso y de restauración vendría el inicio del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquitito en la oración de Daniel, ver cómo Daniel se dirige al Señor. Primero, podemos considerar en esta parte que Daniel, la misma palabra del Señor, lo impulsa a pedir, a confesar, a ir a la presencia del Señor. Dice en el 3, volví mi rostro a mi Dios y Señor para pedirle su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar, me cubrí de silicio y de ceniza. O sea, ¿qué está diciendo Daniel aquí? Daniel dice que cuando se da cuenta de que esto está por suceder, o tal vez ya debería haber sucedido, dice que se puso a ayunar, o sea, oró, ayunó y también se puso de duelo, porque Daniel realmente creía y estaba convencido de que la deportación a Babilonia había sido el justo juicio de Dios sobre el pueblo infiel al pacto. Y al ser infiel al pacto, el Señor les quita todo, ya lo habíamos visto en alguna otra ocasión. Les quita la tierra, que era promesa del pacto, les quita el reino, que era promesa del pacto, les quita el templo y el sacrificio, que era también promesa del pacto. Entonces, tierra, reino, templo, etc., ellos quedan desprovistos y están allá en Babilonia, siendo esclavos y lejos de su amada Jerusalén. Entonces Daniel consigna la oración aquí. Y lo primero que Daniel hace es invocar el nombre del Señor, dando la gloria que corresponde a Dios. En ese contexto es demasiado importante porque los que alegaban ser los grandes y los dignos de ser temidos, como lo primero que dice Daniel, son los reyes. Entonces Daniel está precisamente yendo contra la corriente en esta confesión o en esta invocación que hace del nombre de Dios. Y el lenguaje que va ocupando Daniel en el capítulo 9 es un lenguaje pactual, porque inmediatamente le dice al Señor: Señor, tú que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Ahí Daniel estaba siendo específico respecto a que había una condición en el pacto que el pueblo debía cumplir y que había sido
incumplida por ellos. Se habían alejado de la palabra de Dios. Luego viene, después de invocar el nombre del Señor, viene una larga confesión con hartas frases repetidas de Daniel. Vemos palabras como hemos pecado, hemos hecho lo malo, impíos, rebeldes, apartados de la ley, desobedientes a los profetas, y también se confiesa por su pueblo y también por sus príncipes, diciendo, ellos tampoco obedecieron, seguramente recordando la propia lectura que había hecho del texto de Jeremías. No obedecen. Luego le dice al Señor que tuya es la justicia. Entonces Él no está diciendo, Señor, mira, nosotros ya nos hemos portado bien, así que devuélvenos. No, Daniel no está apelando nunca a un supuesto buen comportamiento del pueblo. Y sigue Daniel alabando al Señor, diciéndole que de Él es la justicia, que son actos justos y que es una vergüenza lo que ellos han hecho. Todos los habitantes de Israel, y todos, no solo los que estaban ahí, sino los que estaban lejos. O sea, Daniel estaba confesándose por todo el pueblo. Es una oración muy parecida a la que encontramos en el capítulo 1 de Nehemías, donde Nehemías dice que él y sus antepasados han pecado en contra del Señor. Sigue Daniel orando al Señor y vuelve a repetir las palabras tales como que es una vergüenza, porque todos hemos pecado contra ti. Es muy parecido al lenguaje que usa el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, cuando describe la condición humana antes de ser regenerados por el Espíritu Santo. Y luego viene, después de la confesión, viene una petición, ¿cierto? Y habla o acude al carácter de Dios. En el 9 dice, pero tú, Señor, y Dios nuestro, eres un Dios misericordioso, que sabe perdonar, a pesar de que nos hemos rebelado contra ti, y no hemos obedecido tu voz, no hemos obedecido las leyes que tú, el Señor y Dios nuestro, nos propusiste por medio de tus siervos los profetas. Todos se habían apartado. Y luego hay una cuestión súper interesante que Daniel dice respecto a la justicia de Dios y respecto a lo justo del juicio de Dios, porque hace referencia a las maldiciones que el Señor había dicho por medio de Moisés en la Torá, en el Antiguo Testamento, Levítico y Deuteronomio. Olvidé el número y lo olvidé anotar, ustedes lo pueden investigar durante esta semana, pero son demasiadas, más de 100, las advertencias que el Señor hace, las bendiciones que el Señor pone y también las consecuencias de violar el pacto. Entonces ellos ya habían sido advertidos y Daniel reconoce que ellos ya habían sido advertidos sobre lo que les iba a pasar si ellos no respetaban el pacto del Señor. El Señor fue paciente. Fíjense que el primero, 200 años antes del cautiverio babilónico, las primeras tribus que son disciplinadas es Israel del norte con los asirios. Luego en el 500 y tanto, casi al final, son invadidos por los babilónicos, el reino del sur, que corresponde a Judá y a Benjamín. El Señor había tenido mucha paciencia, había sido misericordioso, le había dado un poquito de larga, decir, bueno, esperamos. Les hablaba por medio de los profetas. El profeta Jeremías fue insistente en aquello, pero no pasó absolutamente nada. Ellos no obedecían al Señor. Ellos no se entregaban al Señor. El pueblo adoraba de labios al Señor. En el versículo 15 podemos ver, y repite desde allí y hasta el 13, desde el 12 al 13, el artículo por el cual ellos habían sido condenados y habían sido
disciplinados. Daniel tenía la convicción también que el Señor no abandonaría a su pueblo porque había un pacto hecho con Abraham, un pacto hecho con David, que no le permitía al Señor, por su propio carácter, abandonar definitivamente al pueblo. Y es precisamente lo que pasó. El Señor no abandonó a su pueblo. En el 15 podemos ver que comienza una petición de Daniel. Primero Daniel invoca al Señor, ¿cierto? Motivado por lo que lee en la Escritura. Luego confiesa largamente y repetitivamente el pecado suyo y de su pueblo y de sus líderes. Luego en el 15, después de reconocer que Dios es quien los ha sacado de Egipto, estamos hablando del primer éxodo. Esto quiere decir que Daniel está apelando a la misericordia de Dios también, antes de recibir los 10 mandamientos o el pacto del Sinaí, porque son primero sacados y luego enseñados cómo debían vivir. Eso quiere decir que primero los saca porque son suyos y luego les dice, como son míos, esta es la forma en que ustedes deben vivir. Y ahí les da el decálogo, los 10 mandamientos. Y lo recuerda también en su oración Daniel, diciéndole, Señor, tú que con gran poder sacaste de Egipto a tu pueblo y te ganaste el renombre que tienes hoy, hemos pecado y actuado con impiedad. O sea, lo que está pidiendo Daniel es un segundo éxodo. Es, Señor, llévanos a la tierra una vez más. Esa tierra que habían perdido por su desobediencia. Esa tierra que habían perdido por su deshonestidad con Dios. Por estar permanentemente en idolatrías. Aquí en el hebreo hay varias palabras que hoy día los comentaristas judíos explican como pecado contra Dios, pecado contra el ser humano, pecado contra... Porque hay distintas palabras. En definitiva, lo que estaban haciendo los judíos es que habían pecado en todas las áreas. O sea, ya no podían pecar más. Esto creo que lo he mencionado en otras ocasiones. Cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley y va bajando, ellos no solamente habían construido un becerro de oro que representaba a Yahvé, porque no era un ídolo, no era, este es otro Dios, no, este es Yahvé, así lo representamos. Y Aarón, de manera muy, en buen chileno, chanta, descarada, le dice, oye, sí, echamos a Moisés, echamos las cosas acá y esto salió. Fundimos el oro y esto salió. Cuando Moisés baja, no solo ve adorándoles como nosotros creemos que le adoraban, probablemente en nuestra imaginería, en nuestros recuerdos, pensamos en, no sé, en la fiesta de la tirana o algo que nosotros consideramos como idólatra. No, fíjense hermanos que era una orgía. O sea, ellos estaban totalmente contaminados con la cultura egipcia y luego se contaminaron con la cultura de Canaán, donde fueron a vivir. Por eso el pueblo de Israel fue fuertemente disciplinado y el Señor les quitó todo cuanto les había prometido. Sin embargo, no los olvidó y vamos a ver por qué no los olvida y cómo es la forma de Dios para cumplir su pacto y no olvidar a su pueblo. Entonces, dice, sigue el 16 la oración de Daniel, que el Señor actúa conforme a tu justicia, le dice, y aparta tu ira y tu furor de Jerusalén. Sabía que se lo merecían. Está diciendo, mira, cómo somos vergüenza también de todos afuera. Pero al final hay una parte muy interesante, cuando les dice, Señor, yo te pido que oigas esta oración, pero no lo hagas. Está en el versículo se me perdió. Dice en el 18, en la segunda parte, a ti elevamos nuestros ruegos, no porque confiemos en nuestra propia justicia,
sino porque confiamos en tu gran misericordia. Esa es la clave del asunto. Ellos no podían, tal como nosotros no podemos presentar delante del Señor algún acto de justicia, porque nuestra obediencia siempre, allá el pueblo de Dios y hoy día la iglesia, nuestra obediencia es insuficiente, es imperfecta. Sin embargo, acude a la justicia de Dios, a la misericordia de Dios, para que el Señor le escuche. Y al final de la oración dice: Señor, óyenos y perdónanos. Préstanos atención, Señor, y actúa. Por amor a ti mismo, Dios mío. Ahí de nuevo recuerda el pacto. No tardes, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo. Entonces, lo que está haciendo Daniel es que le está recordando al Señor que ya han pasado los años que ellos debían estar en cautiverio y siendo disciplinados. ¿Qué podemos notar acá? Algunas aplicaciones que vamos a profundizar al final. Primero, que la oración tiene que estar motivada siempre por la lectura de la Escritura. Debemos ser honestos con el Señor al orar. La lectura de la Escritura nos debe motivar a hablar y a pedir al Señor, a darnos cuenta de nuestra condición de necesidad. No digo de nuestra condición de pecadores sin esperanza. Somos pecadores, pero somos pecadores perdonados por el Señor. Entonces, cuando hablo de nuestra condición, hablamos de esa condición de necesidad, de esa condición que no es que seamos miserables criaturas. No, el Señor nos ha dignificado y nos ha puesto en su familia para vivir como unos de su familia. ¿Fallamos en eso? Muchas veces. Pero ¿a qué apelamos? ¿A nuestra propia justicia? No la tenemos. Apelamos a la misericordia del Señor. Y también podemos ver acá que Daniel manifiesta la necesidad de un redentor. Porque le dice lo siguiente en el 17: oye la oración de tu siervo, oye sus ruegos, Señor, y por tu amor, haz resplandecer tu rostro sobre tu destruido santuario. Lo que está pidiendo Daniel no es reconstruir solamente el santuario, el templo. Lo que está pidiendo es: Señor, haznos volver y cumple tu pacto para que nosotros podamos tener en medio nuestro nuevamente tu presencia. Ellos estaban destituidos de la presencia del Señor. La presencia de Dios estaba en medio del pueblo, por medio del tabernáculo, por medio del templo. Y no era un símbolo la presencia, era literalmente la presencia de Dios en medio del pueblo. Y es lo que anhelaba el corazón de Daniel. Y seguramente lo que anhelaban muchos de los que estaban en el cautiverio, piadosos, que anhelaban y deseaban nuevamente la presencia del Señor. Vamos a la respuesta. La respuesta está del 20 al 27, que es una respuesta bastante larga, y quiero advertirles que es una respuesta compleja, pero no imposible de entender. Gabriel se le presenta cuando él todavía estaba hablando y le dice lo siguiente, que hace una referencia que ya conocía a Gabriel, porque ya en una visión ya se le había aparecido, y vuela rápidamente hacia Daniel, ¿cierto? Daniel le había dicho: Señor, no te demores, apresúrate, y habló con él y le explicó: Daniel, si he salido ahora, ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. La NBI dice lo siguiente: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Esto quiere decir que Daniel algo estaba dejando de lado en su análisis y tenía que ser orientado por el ángel que venía de parte de Dios. Entonces habló con él y le dijo lo siguiente: la orden fue dada cuando tú comenzaste a orar. Y eso es maravilloso, porque ¿cuántos no hemos pensado que el Señor no está escuchando? Sobre todo en estos tiempos como si Dios estuviera en silencio.
el Señor no está en silencio, el Señor sigue hablando, el Señor sigue escuchando. Y salió inmediatamente la orden para que fuera el ángel y hablara con Daniel. Y le dice, y he venido a explicarte todo porque Dios te ama mucho. Así que entiende la orden y la visión. Y comienza diciendo lo siguiente. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al Santo de los Santos. Este es un texto que está abarcando el gran periodo que le dice Daniel. Entonces, Daniel estaba confiando en que eran 70 años, ¿cierto? Y el ángel viene a explicarle que es mucho más amplio el plan de Dios, que son 77. En el original hebreo habla de 77. Esto usted lo puede ver en las notas de su Biblia, notas textuales que explican ahí, dicen literalmente 77. Si un judío lo lee, y Daniel era judío, claramente no se van a imaginar 70 semanas de manera literal. Para el judío, las semanas estaban configuradas por semanas de años. Entonces, esas semanas de año, por ejemplo, cada 7 años había una fiesta de año sabático, y cada 7 o sea, cada 50 años, 49 años, el año 50, después de 49 años, el año 50, venía el año del jubileo. Dios creó escribió en 6 días y el séptimo descansó, configurando una semana de 7. Investigaba con un rabino judío que explica esto, y no voy a dar la explicación que él daba porque es bastante compleja, pero solo para explicar por qué el judío explicaba por qué el judío inmediatamente sabe que son semanas de años. Es porque el término de 7 podría estar escrito en femenino o en masculino. Si era femenino, estaban 7 literal. Si era masculino, eran 7 de años. Entonces, para el judío que lee, simplemente son semanas de años y no semanas como las conseguimos nosotros. Perdón. Entonces, dijimos que Dios escuchaba inmediatamente, y dice que hay 70 semanas. ¿70 semanas para qué? Para poner fin a sus pecados, transgresiones, para expiar la iniquidad, establecer la justicia de manera perdurable, sellar la visión y la profecía y unjan al Santo de los Santos. O sea, es un periodo completo las 70 semanas. Y luego del 25 en adelante, Gabriel le explica a Daniel cómo se constituyen estas semanas. ¿Ok? Vamos a ver. La primera semana, dice Gabriel, así que debes entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar Jerusalén, y hasta que llegue el príncipe, el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 72 semanas más, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, sin que él intervenga en esto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. La primera semana, entonces, dice que se emite el edicto de reconstrucción del templo, y precisamente tenemos registrados en Esdras y Nehemías cuando se dicta el regreso de los judíos.
hay un plazo, el plazo de 70 años era el plazo para arrepentirse. Este es el plazo que les doy para que se arrepientan y para restaurarlos. Entonces, la promulgación de la construcción hasta el príncipe elegido. Ahí deberían pasar 49 años. Habla del príncipe elegido. Hay muchas teorías respecto de quién puede ser ese príncipe elegido. Pero nos da un dato que después de transcurridas estas semanas, eso quiere decir de la reconstrucción hasta el príncipe elegido, 62 semanas, vale decir 434 años, va a venir un príncipe elegido. Este príncipe elegido lo han identificado de muchas maneras. El primer cumplimiento que tiene este príncipe elegido respecto a este panorama que le da Gabriel podría ser, y el que es más posible que sea, es el sacerdote Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras tenía la labor de ser precisamente sacerdote. Él tenía y los sacerdotes definitivamente eran ungidos. Entonces, en ese momento se iban a reconstruir la plaza, el templo, etc. Aquí vemos el cumplimiento de la reconstrucción, el inicio de la reconstrucción del segundo templo. Templo que posteriormente será destruido por los romanos. Entonces sigamos mirando el texto porque es muy importante que miremos el texto. Luego dice que serán tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Uno tiende a pensar que está hablando exactamente del anterior. No está hablando del anterior. Está hablando del único que podría referirse, siendo Esdras tipo de Cristo por ser sacerdote, por haber también sacerdote, era versado en la ley de Moisés. Y también podemos ver en Nehemías 10 que Esdras renueva el pacto. Entonces, es definitivamente un tipo de Cristo. Cuando habla de quitar la vida al Mesías, se está refiriendo indefectiblemente al Señor Jesús. Entonces, hasta ese momento se concluyen 69 semanas. O sea, las 62 más las 7 que están anteriormente. Yo les dije que si hacemos cuentas de años, no nos van a calzar. Los números son, en la escritura, de tipo simbólico, y tenemos que ver que el 7 son tiempos completos. Y la multiplicación de estos también. Entonces, sigamos. Vamos en el 26, ¿cierto? Se le quitará la vida al Mesías, sin que intervenga en esto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. Aparece otro personaje. Ya no es el Mesías, sino que después de quitarle la vida al Mesías, va a venir un príncipe que va a hacer determinadas cosas. Entonces, muere el ungido. ¿Cuándo muere? 400 y tantos años después de la reconstrucción del templo, ¿cierto? Y muere en el año 30 y tantos, muere Jesús, y cumpliéndose allí las 62 semanas, y luego dice que el príncipe viene el príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea, el templo fue reconstruido en el tiempo de Esdras y Nehemías. Va a haber un tiempo angustioso, dice, ¿cierto? Luego van a matar al Mesías, al ungido, que no es Esdras, sino que es Jesucristo. Al matarlo, luego después de eso, viene una vez más la destrucción del templo. O sea, ese segundo templo reconstruido, alguien más lo destruye. ¿Y quién es el que lo destruye? Bueno, lo destruye el general Tito, de la familia de los Flavianos, si es que no me equivoco. Vespasiano era su papá, Tito es quien definitivamente
arrasa con todo el templo, digamos, y con toda la ciudad, la destruye completamente. Tenemos allí muchos judíos que van a la ciudad y se encierran en la ciudad para defenderla. Recordemos el sermón escatológico de Jesús, donde les dice: arranquen, váyanse, no se queden allí, va a pasar esto y esto otro, ojalá no sean sábados, no podían correr en sábado, ojalá no estén embarazadas, que no sea en invierno, oren por eso. ¿Qué pasa? Los judíos que no creyeron al testimonio de Jesús se meten a la ciudad. Y los cristianos salen, de hecho fundan una comunidad cerca de allí, una comunidad cristiana, y permiten también que la iglesia de Jerusalén se mantenga viva. ¿Quién es este príncipe entonces que está por venir? Este príncipe es Tito en el año 70, como ya lo dije. Entonces, viene Tito y destruye todo, diciendo lo siguiente: el fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Pongámonos en los zapatos de los judíos. Hay una reconstrucción de un templo que fue destruido el templo salomónico fue destruido por Nabucodonosor. Pasan los años y el Señor los devuelve a la tierra en tres tandas, digamos: Zorobabel, Esdras, Nehemías. Y ese templo se reconstruyó. Pasaron cosas tales como las que pasaron en el tiempo de los Macabeos, en el periodo intertestamentario, donde el templo no fue destruido. Recuerden, entonces aquí no puede estar haciendo referencia a Antíoco Epífanes, porque él no destruye el templo. Les costó la vida a muchos judíos. Hubo una revuelta de Judas y Simón, de Judas Macabeo, y hay una esperanza puesta en el templo. ¿Qué pasa si el templo se destruye de nuevo? En cumplimiento de lo que dice Mateo 24 y los paralelos en el discurso de Jesús. Quiero irme muy lento para que podamos entender. Lo que está pasando allí, ¿acaso no es un fin del mundo? Lo que habían perdido lo habían recuperado. La tierra, no del todo porque tenían a los romanos encima, pero podían hacer su sacrificio. Podían hacer el culto. Dios estaba en medio de ellos. Ahora les quitaron nuevamente aquello. ¿Qué pasa? Es un fin del mundo, donde los judíos son destruidos dentro de su ciudad. El templo es destruido. Incluso hay canibalismo ahí dentro. ¿Acaso no es fin del mundo? Claro que sí. Como dice el profesor brasileño Leandro de Lima, es un fin del mundo en miniatura. Y es lo que pasa con el doble cumplimiento de las profecías. Podemos verlo allí, en maqueta. Así sucedió. Así va a ser en el final de los tiempos. Entonces, ¿cuándo se inicia la semana 70? La semana 70, que es la última semana, no vamos a discutir las posiciones, pero solo para recordar probablemente lo que ustedes creían, o a lo mejor todavía creen, es que esa semana es los 7 últimos años de la historia de la humanidad. Sí, pero no. Ahora lo vamos a entender. Sigamos el texto. Es súper importante que sigamos el texto. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad suspenderá los sacrificios y la ofrenda. Lleguemos hasta ahí. Como dije, es de difícil interpretación, pero tendemos a leer esta parte de forma negativa, de suspender el sacrificio y suspender la ofrenda. Y podríamos decir que Tito hizo aquello. Pero saben que Tito no hizo nada. Porque el sacrificio y la ofrenda ya estaban suspendidos. O sea, llevaban alrededor de 40 años sin efecto real los sacrificios judíos. Porque cuando Cristo muere, dice Hebreos, ese sacrificio es suficiente. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Recuerden que cuando Jesús murió,
el velo se rasgó del templo. Se cumple lo que le dice a la mujer samaritana. Ni en este monte, ni allá, no pasará nada. Solamente el Señor va a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En ese lugar, espíritu y verdad. Ya no en dos lugares específicos. Entonces, ¿quién es el que pone fin al sacrificio y a las ofrendas? Es el propio Señor Jesucristo, cuando muere. Es decir, al final de la semana 69, el Señor inicia la semana 70. Y dice que es un pacto con muchos. Esa palabra es utilizada exactamente cuando habla de la salvación por muchos y pacto con muchos, Isaías. También aparece en los evangelios donde dice que el Señor vino a dar la vida por muchos. ¿Quién renueva el pacto? Dice que confirmará su pacto. ¿Quién lo confirma o lo renueva? Jesucristo. Nadie más puede renovar un pacto. No es el anticristo, no es Antíoco Epífanes, no es ninguno de ellos. Es Jesús. En la cruz, con su muerte y resurrección, el Señor confirma su pacto con muchos. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Los comentaristas coinciden en que las traducciones nos confunden los personajes y los momentos. Pero hoy día tenemos luz también del Nuevo Testamento para saber qué es lo que está hablando el profeta Daniel, o específicamente en realidad el ángel Gabriel. Continuemos. Renovará el pacto. ¿Dónde lo renueva? En la Santa Cena, como lo acabo de decir. Ahí tenemos el nuevo pacto. Nuevo pacto anunciado también por Jeremías en el capítulo 31, que les voy a leer los versículos 31 al 34. Vienen días en que haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ambos reinos. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Está haciendo referencia al pacto con Moisés, donde Moisés mediaba. Moisés también como mediador, tipo de Jesús, y como profeta. Los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido. Efectivamente, comparen el 19 de Éxodo con el 20 y es exactamente así. Un mediador yendo del marido a la esposa para hacer el pacto matrimonial. Y se hace definitivo cuando se emite el acta matrimonial, que serían los 10 mandamientos. Pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor. Y sigue Jeremías. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Y el 34. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Lo quiero explicar. Esto está haciendo referencia al nuevo pacto, al pacto con Jesús, que no es un pacto innovador o innovado, sino que es el mismo pacto de gracia que hace con Abraham y luego lo replica con David y lo replica Moisés, David, y el nuevo pacto es el pacto que sella a Jesucristo con su muerte y su resurrección. Cuando dice que en esos días nadie le enseñará a nadie porque todos lo conocerán, está hablando de Israel. ¿De qué Israel? Del Israel que el propio Señor restauró. Ponga mucha atención. ¿Cómo restaura Israel? ¿Y cómo se cumple la promesa para que todo Israel conozca del más grande al más pequeño y nadie le diga, oye, conoce al Señor?
Lo voy a explicar. Ponga mucha atención. Jesús viene a fundar el Israel escatológico, o sea, el último Israel. ¿Cuál es ese Israel? El que él llama y reúne en los 12 apóstoles. Reunió a Israel. No es casual que hayan sido 12. La base del pueblo de Israel son 12 tribus. Bueno, llama 12 apóstoles para el nuevo Israel. 12 apóstoles que eran todos judíos. Los reúne, los restaura y luego la misión que antes era de llamar a las naciones, les da una misión de ir a las naciones. Y este nuevo Israel es el Israel de Dios del que habla Pablo en Efesios, que por la muerte de Cristo esa muralla que dividía fue rota y de los dos pueblos hizo uno solo, el Israel de Dios. ¿A qué se refiere entonces? A la iglesia. Y la iglesia está conformada por los verdaderos creyentes. Entonces se cumple plenamente la profecía de Jeremías de que nadie le va a enseñar a otro. ¿En qué sentido? En que todos conocerán al Señor. En el pueblo de Israel podíamos ver algunos sí y otros no, y la mayoría no. Pero en la iglesia verdadera de Jesucristo todos conocen al Señor. ¿Por qué? Porque cuando fuimos regenerados, nuestro corazón cambió. ¿Y qué hizo el Señor? Puso su palabra en nuestros corazones. Déjeme volver al texto de Daniel. Como dije, permanentemente Daniel está utilizando un lenguaje pactal. Entonces, ¿cuáles serían los eventos de la última semana? Allí en Daniel capítulo 9. Los últimos serían lo siguiente. Fíjense que cambia allí y dice que después de muchas... pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. O sea, ¿quién inició la 70ª semana? Jesús. Y la mitad de la semana, allí, cuando Jesús precisamente murió. Eso quiere decir que la 70ª semana de Daniel la estamos viviendo entre la primera y la segunda venida del Señor. Y en estricto rigor, si somos muy apegados solo a este texto, podríamos decir que estamos viviendo en la segunda mitad. O sea, toda la historia de la iglesia. En el ya pero todavía no. En los postreros días. En los días finales. Todo ese periodo. ¿Se fija? Y dice que esos tiempos serán acortados por causa de los escogidos. No significa que algunos dicen no, es que la Tierra gira más rápido y tenemos percepción del tiempo distinta. No, no es eso. ¿Saben lo que es? Es que el Señor, al final de los días, ciertamente los acortará. Fíjense en algo. Nos imaginaríamos que está pasando esto, lo que estamos viviendo hoy día en el mundo, en términos de ciencia, por ejemplo. ¿Hace 200 años? No nos imaginábamos. Tampoco podríamos imaginar lo que pasó hace 100 años, que íbamos a estar viviendo en un mundo así. De hecho, los supersónicos, me le cayó el carnet, los supersónicos fueron proféticos, no tanto como los Simpsons, pero hablaban, por ejemplo, de las videollamadas, se veían allí, etc. Nos podíamos imaginar algunas cosas en los últimos 20 años, en términos de lo social. Nosotros podíamos creer hace 10 años que hoy día se estarían prohibiendo ciertos tipos de humor. No vamos a calificar si bueno o malo. Eso lo podrá hacer cada uno. O que debemos cuidarnos de tal manera que debemos hablar cada palabra políticamente correcto. Que vamos a tener esta mordaza. Esto se viene dando desde el año 2015 solamente. O sea, hace 5 años. Cómo hemos avanzado en cómo se han coartado las libertades. O el avance del mal en este tiempo. Con esto no digo que el Señor vaya a venir mañana.
la próxima semana. Pero tampoco digo que no. Debemos estar atentos y alerta a las señales de los tiempos. En definitiva, nos vamos a dar que Cristo viene, cuando Cristo precisamente venga. Vamos al texto de nuevo. La llegada del destructor. Durante la semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas en la muerte, ¿cierto? Muerte que ya estaba anunciada anteriormente. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor. O sea, es distinto al príncipe anterior. El destructor. Hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que venga. Lo que está diciendo aquí es que llega el destructor y llega también su destrucción. Aquí definitivamente está hablando del final de la 70ª semana. Ya vemos que han llegado anticristos y eso ya lo hemos considerado, ¿cierto? Hay anticristos que vienen y se han manifestado desde la época apostólica. Pero hay un anticristo en particular que será el anticristo que está describiendo aquí. El hombre de pecado, etcétera, como lo describe el Nuevo Testamento. Entonces, como dije anteriormente, este es un fin del mundo pequeñito, pero que está anunciando aquí el fin del mundo total. O sea, para los judíos ya lo fue. De hecho, ellos son el pueblo de Dios en la medida, y a ese pueblo verdadero estamos nosotros injertados, en la medida que cada judío cree en Jesucristo. Porque lo que vino a hacer el Señor fue a rescatar el verdadero judaísmo. No el judaísmo que se vive hoy en día, sino que el cumplimiento real del pacto que había hecho con Abraham, donde dice que serán bendecidas o salvadas en ti todas las familias de la tierra. En eso estamos nosotros. Somos el nuevo Israel, el Israel de Dios. Entonces, cuando vemos este texto final, de que vendrán este tiempo terrible del destructor, como le llama aquí, hasta que llegue el fin y caiga sobre él, sobre el desolador, lo que está determinado que le sobrevenga. O sea, el anticristo tendrá cierto poder, como podemos ver en otras partes de las Escrituras. Sin embargo, él tiene un poder restringido. Será el tiempo corto que podrá perseguir a la iglesia. Un tiempo corto que puede también perseguir y afligir a los hijos del Señor. No será un tiempo largo. Lo podemos ver allá en el capítulo 20 de Apocalipsis, donde dice que el dragón está amarrado y luego será liberado por un corto tiempo, que es el tiempo de la gran tribulación, un corto tiempo, y podrá hacer guerra contra los santos. Queridos, esta oración y esta magnífica respuesta que Gabriel trae de parte del Señor nos llama a varias cosas. Entre ellas, como ya dijimos, nos motiva a buscar respuestas en la palabra del Señor. No podemos nosotros intentar mirar la realidad y lo que está pasando y querer interpretarla como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Ellos estaban inspirados para hacer eso. Nosotros no sabemos interpretar correctamente la historia, pero sí podemos mirar la historia hacia atrás y ver qué pasó. Es importante que hagamos eso. La Escritura debe ser como nos modela, la que nos modela nuestra opinión de lo que está pasando hoy día, de la pandemia, del estallido, de los levantamientos contra cualquiera que incluso aparezca como con una pizca de racismo, etc. Y van a seguir aumentando aquellas cosas. Esa opinión que nos vamos a formar tiene que ser en la Escritura, no en otra parte. No con blog no creyentes, con conferencias de no sé qué, o con Salfate, que no sé si ha salido Salfate en alguna parte de este tiempo, sino con la palabra de Dios. También nos llama a orar, y a orar por los pecados de otros como si fueran propios.
Pidamos perdón por nuestro país. Pidamos perdón por el mundo, de cómo se ha descarriado de la palabra del Señor. Oremos por ellos. Estábamos orando, probablemente algunos, para que el Señor envíe personas capacitadas. No quiero hacer un juicio de valor porque no entiendo el trabajo, no entiendo la presión que tenía el ministro de Salud, pero pudimos ver en las noticias que él fue reemplazado. Bueno, si fue reemplazado y es oración, es respuesta a la oración que hemos hecho, entonces él hará un mejor trabajo. Oremos por él. A lo mejor el ministro anterior no hizo un buen trabajo porque la iglesia no estaba orando por él, sino solo criticándole. Dice la palabra del Señor que tenemos que orar por nuestros líderes, por nuestros gobernantes, para vivir una vida tranquila. Intercedamos por otros en este tiempo. También, otra enseñanza fundamental aquí, aunque no entendamos a cabalidad, porque nadie, ni los más reconocidos comentaristas, desgranan bien este choclo. La madeja no la desenredan por completo. Pero ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que el Señor escucha y responde. Sí, el Señor escucha y responde. A veces nos parece que el Señor no responde, pero Él está atento a nuestra oración y tiene un plan. El Señor le reveló por medio de Gabriel a Daniel y hacia nosotros el plan completo de la historia. Y estamos viviendo en esta 70ª semana, también llamada en otra parte el milenio. Y es el último periodo de la historia. No sabemos cuándo va a terminar, pero sí tiene un final. Esta historia como la conocemos. No es un ciclo de repeticiones, sino que va desarrollándose respecto a un plan del Señor. Y ese plan incluye dos cosas, tanto para su pueblo en Israel, tanto para Cristo y tanto para nosotros. Incluye sufrimiento e incluye gloria. No solamente cosas buenas. Entonces, si estamos en algún momento de dificultad o nos ha afectado negativamente este momento de pandemia, no hay nada extraño que nos esté pasando según Pedro. Tenemos que confiar y seguir confiando en el Señor. El ángel salió inmediatamente cuando Daniel comenzó a orar. El Señor está de la misma manera atentos a nosotros. ¿Y a quién nos apunta todo esto? Al Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de todo lo que está acá. Y quiero finalizar con esto. Israel había perdido la tierra, había perdido el reino y había perdido también el templo. En Cristo recuperamos todo. ¿Por qué? Porque la tierra ya no es el espacio del cercano Medio Oriente donde está Israel. No, la tierra es la tierra celestial, no el cielo, sino el cielo nuevo y tierra nueva que el Señor va a recrear para nosotros. De hecho, Hebreos nos dice que incluso Abraham, antes de entrar a la tierra prometida, él ya miraba la tierra porque sabía que no estaba acá. En segundo lugar, nosotros recuperamos, Israel recupera el reino. Porque con la venida del Mesías, el reino se ha acercado, el reino se ha inaugurado y está en desarrollo para llegar a su culminación y a su consumación en el día de Jesucristo. Hemos recuperado el reino. Somos reyes y sacerdotes con el Señor. Y hemos recuperado también el templo. ¿Qué era el templo? El templo era la habitación de Dios en medio nuestro. Emmanuel, Jesús es el templo. Se cumple todo en Jesucristo. Ha renovado el pacto. Se cumplieron las promesas del Antiguo Testamento. Y se están cumpliendo. ¿Qué esperamos? Que el reino se consume y que el Señor venga. Para así vivir para siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Entonces, queridos, yo los invito a orar para darle gracias al Señor. Porque Él tiene un plan maravilloso, perfecto, y que se está desarrollando según lo previsto. El Señor no actúa con emergencias.
El Señor es soberano y todopoderoso. Y estamos en sus manos. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque tú, Señor, nos animas por medio de Daniel a mirar la historia como un todo completamente en tus manos. Te alabamos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, como decía Daniel en su oración, tú eres un Dios digno de ser alabado. Tú eres un Dios, Señor, que cumple su pacto. Y por eso te damos gracias, porque has cumplido ciertamente tu pacto. Te rogamos, Señor, que pongas paz en nuestro corazón también, porque por no haber podido participar todo este tiempo del sacramento de la Cena del Señor. Estamos ansiosos, Señor, de poder compartir la mesa con tu Hijo y también con nuestros hermanos, Señor. Anímanos por tu palabra y la oración. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre y en los méritos de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, después de haber escuchado la palabra del Señor, quiero hacer algunas recomendaciones que hago todos los domingos. Lo primero es que nos cuidemos entre nosotros. Llame a aquellos que esté echado de menos. Yo cada semana envío una lista de difusión y algunos hermanos que necesitan hablar conmigo me han respondido. Y ha sido, de hecho, muy gratificante esas conversaciones. Hágalo también con otros hermanos. Los animo a que se junten, a que no pierdan la sociabilidad y la preocupación por el otro. También los quiero animar a que no decaigamos en nuestras contribuciones, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Prontamente, no sé cuándo el consistorio ya lo vamos a decidir, pero este mes de junio es el mes de aniversario y nosotros recogemos una ofrenda de aniversario para ir en ayuda de iglesias. Y hay 2 iglesias de la quinta región a la que va a ir esta ofrenda de aniversario. Así que yo los animo a eso. También a la ofrenda de misericordia. Sea estricto en su diezmo, en su ofrenda y en la ofrenda de misericordia para ayudar a aquellos que están en necesidad. Así que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana y los invito a recibir la bendición de nuestro Señor. Amada Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Santo Espíritu, sea con cada uno de ustedes, con sus familias allí reunidas, y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Queridos hermanos, un abrazo fraterno, largo y apretado, que prontamente nos podremos dar. Dios les bendiga.